Que la bendición de Dios y su paz que sobrepasa todo entendimiento more en vuestros corazones. Aleluya. Me brilla mucho la melena. Bendecimos el nombre del Señor. Que Dios bendiga a todos los hermanos que están en las redes sociales, en Facebook, en YouTube y en todas. Que Dios les bendiga grandemente a ellos y a su familia, a todos los hermanos que están aquí presentes. Aleluya. Como el tiempo es breve y el tema puede ser amplio, yo quisiera que ustedes busquen en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Amén. Bueno. Leemos la comunión del Padre. Lo voy a leer aquí. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y a la tierra, en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: El 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces el vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. O sea que hay gente que come mucho, ¿verdad? El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de la cabra, y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Amén. El Señor añada bendición a su palabra en esta hora, y que nos dé luz acerca de la misma a través de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema es como un estudio mensaje, y a pesar de que no estamos en la época pascual, me interesa tratar un poquito esto, y es la exactitud del Padre en el cumplimiento de sus profecías. ¿Sabían ustedes, mis amados hermanos, que el año nuevo, de acuerdo a la Biblia en Israel, no es enero, nada? Es el mes de Abil. En el capítulo 16 del libro de Deuteronomio habla de esto. Aunque aquí no menciona el nombre del mes, es el único mes que menciona la Biblia con su nombre. Ahora bien, mis amados hermanos, si nosotros queremos entender los acontecimientos de la última semana o de los últimos días de la vida y ministerio de Jesús antes de su muerte, no lo vamos a entender con el Nuevo Testamento, lo vamos a entender con el Antiguo Testamento, justamente donde hemos leído. Y también lo podemos encontrar en el capítulo 23 del libro de Levítico y en Deuteronomio capítulo 16. Fíjense que Dios le dice que ese sería el primero de los meses del año en que ellos iban a hacer esto. El día 10 de ese mes tenían que elegir ¿el qué? El cordero. ¿Para qué? Para que el día 14 fuera sacrificado entre las 2 tardes. Eso fue lo que leímos. Vamos a suponer que el día 10 es Idalí, que el día 14 es Elvis. No tenemos una gráfica, pero vamos a hacerlos así. Entonces, del día 10 al 14, ¿cuántos días pasaban? 4, pero hay que contar el 10 también. Entonces, si ustedes analizan, en el capítulo 12 del libro de Juan, Jesús estaba 6 días antes de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Dónde? En Betania, en casa de Lázaro, o en casa de Simón, el que le llaman el leproso, que no estaba leproso nada, sino que había sido sanado. Y algunos dicen que la palabra leproso se escribe en el arameo como el cantero
que algunos puntos solamente los separan para hacer su significado. O sea, Jesús no estaba cenando con un leproso, y los leprosos estaban fuera de la ciudad. Y si estaba leproso, había sido sanado. Entonces, mis amados hermanos, el día 9 de ese mes, faltando 6 días, Jesús estaba en Betania, que estaba próximo a Jerusalén. Y estaba cenando, y allí se aproximó una mujer y le derramó un perfume a Jesús en su cabeza. Y algunos de los discípulos se molestaron, Judas especialmente. Dijeron, esto pudo haberse vendido por un gran precio y dárselo a los pobres. Y Jesús dijo que esa mujer había hecho una gran obra haciendo, ¿cómo que se dice? Ungiendo al Señor ese día para su sepultura. Eso se hizo, mis amados, algunos días antes de la fiesta y antes de Jesús morir. En esa semana, mis amados hermanos, acontecieron muchas cosas en el cumplimiento de esas fiestas que se celebraban o se celebran en Jerusalén. Si vamos a Juan capítulo 13, verso 1, vamos a ver. Verso 1. Juan capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el fin. Ahí dice, siguiente versículo. Cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas el Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Miren, mis amados hermanos, si ustedes leen el versículo 12, se darán cuenta que al otro día, porque en el capítulo 12 dice que estaba 6 días antes de la Pascua, pero en el versículo 12 dice, vamos a buscar Juan 13, 12. Así que después de que hubo lavado los pies, detuvo su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que ha hecho? Amén, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué le quiero decir nosotros en esta mañana, mis amados hermanos? Que al otro día, después de los 6 días que dice Juan capítulo 12, Jesús fue a Jerusalén y cortaron palmas y lo echaron a sus pies, cumpliendo la profecía de Zacarías cuando él estaba montado en un pollino. Los católicos le llaman a esto Domingo de Ramos. Pero no era nada más y nada menos que el día que se entregaba el cordero para la examinación si era perfecto o no. Eso lo hacía todo Jerusalén y todo Israel, porque era un mandato de Dios que el día 10 tenía que hacerse. ¿Entienden, mis amados hermanos? Entonces hay una exactitud completa en lo que Jesús estaba haciendo, siguiendo el parámetro de las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros hablamos de las Sagradas Escrituras, especialmente los apóstoles en el Nuevo Testamento se refería al Antiguo Testamento. Amén. Entonces Jesús cumplió todo lo que estaba escrito. Y en esa semana Jesús se le examinó de pie a cabeza, en tal modo, con todo tipo de pruebas, buscando algún defecto. Y déjenme decirle, ¿encontraron algún defecto en Jesús? Ninguno, mis amados hermanos. El mismo Pilato, cuando lo interrogó, dijo, no encuentro ningún mal en este hombre digno de ser eliminado o matado. Porque Jesús estaba cumpliendo todo en su vida lo que decía la palabra, que era perfecto, un animal sin defecto, dice en el libro de Éxodo. Entonces, mis amados hermanos, vamos a leer en Juan capítulo 20, verso 31. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito
para que se creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyese también en su nombre. O Juan 19:31, mis amados hermanos. Disculpen. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de reposo, era de gran solemnidad, y rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Déjenlo ahí, mis amados hermanos. Dice que era preparación ¿de qué? De la Pascua. Entonces muchas veces nosotros nos confundimos en ese día, porque el día o la semana de los panes sin levadura eran 7 días, desde el día 15 hasta el 21. El día 15 en la noche se celebraba ¿qué? La Pascua. Eso lo dice el libro Levítico capítulo 23, te lo lee en su casa todo el capítulo, y Éxodo capítulo 12, porque ellos al anochecer, cuando terminaba, cuando se ponía el sol, comenzaba el otro día. Pero ese día ellos estaban celebrando ¿qué? La Pascua, el día en que ellos conmemoraban, el día que salieron ¿de dónde? De Egipto. Por eso dice que era un día de gran solemnidad, no era el sabbat normal. Estúdialo en su casa, quizás puede ser un poco contradictorio, y cuando uno trae un punto que posiblemente sea contradictorio, en su mente usted contradice de inmediatamente, pero tenga el margen de la duda y estúdielo, porque en esa semana habían 7 días que se celebraban panes sin levadura. No eran la sustancia que hoy en día se coge y se le echa a la masa para que crezca. Naturalmente, cuando uno hacía una masa, y yo que trabajo con eso, si usted la deja varios días, eso se fermenta y se coge, como dice Pablo, un poco de levadura, leuda toda la masa. En ese tiempo no existía esa sustancia que se usa para elevar, sino que naturalmente ella misma crecía y se fermentaba y se ponía agria. Entonces aquí está la confusión, mis amados hermanos. Y eso yo lo traigo para despertar el interés del estudio de la palabra de Dios a más profundidad, porque nos confundimos y pensamos que era viernes. Yo no le voy a decir qué día era, estúdielo usted a profundidad en la Biblia, porque déjenme decirle, ¿alguien aquí cumpleaños hoy? Para ponerle un ejemplo. Mañana es esta mañana que cumpleaños. Entonces, ¿hoy qué día es? Hoy es domingo. Pero el otro año, cuando venga Eliseo a cumplir años en esta misma fecha, va a ser la misma fecha, pero no va a ser el mismo día. Porque hay como una rotación natural. Entonces, mis amados hermanos, ese día, esa semana, habían 2 días de descanso. Y si usted estudia, dice que en esos días iban a haber 2 días que no se iba a trabajar, solamente iban a comer lo que ellos habían preparado. Y miren que los principales sacerdotes y escribas estaban buscando matar a Jesús fuera del día de la Pascua. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque era festividad y era tiempo de alegría y de regocijo. Entonces no querían armar un problema. Léase el capítulo 14 de Marcos, porque ellos sabían qué era lo que se iba a celebrar. No era el sabbat normal de la día de la semana. Además, mis amados hermanos, les voy a dar un dato. Los días que nosotros mencionamos hoy en día con su nombre, muchos están dedicados a algunos astros celestes. Le podrá parecer un poco confuso, pero si usted menciona la palabra lunes, eso está dedicado a la luna, el martes al planeta Marte, el miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes ¿a quién? A Venus, y sábado a Saturno, y domingo significa día de sol. Yo no le estoy enseñando nada raro. En la Biblia no menciona los días por su nombre, sino que Dios se dirigía a través de un calendario que Él tiene, que es el sol y la luna, y muchos hombres lo han distorsionado. Si usted lee Génesis capítulo 1 verso 14, búsquelo ahí, que la noche
que la luna, el sol, Dios lo puso como lumbreras mayores para que fueran días de señal de días, meses y años, y para las estaciones. Ahora, cuando usted busca la palabra estaciones en español y en hebreo, tienen un significado diferente. Porque la palabra estación en hebreo significa moadim, que es una cita, una fecha en la cual Dios celebra su fiesta señalada, porque antes no había un calendario como lo tenemos hoy. No quiero confundirle la mente, sino buscar el estudio profundo de la palabra del Señor. Porque muchas veces Él pregunta que no tienen respuesta, y si la tienen muchas veces no son satisfactorias. Durante muchos años yo me preguntaba, ven acá, y esto puede ser otra confusión, ¿por qué decimos que el Señor murió un viernes y resucitó un domingo? Si Él dijo que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estaría el Hijo del Hombre. Ahora los judíos tenían un pensamiento que si un día tenía 2 horas, un ejemplo, a las 3 de la tarde, eso le era contado como un día completo. Y recuerdan aquellos que mandaron a trabajar desde la mañana hasta la tarde y le pagaron un denario fue. Y después trabajó otro 2 horas o 3 y se le pagó igual. Ahora, ni usando ese razonamiento, si Jesús murió un viernes, entonces le cuentan el viernes y el sábado, el otro día, entonces ¿qué ocurre? Nada más solo 2 días y no van a haber 3 noches. Entonces, ¿qué ocurre? Estudie e investigue de acuerdo a la palabra ahí y usted se dará cuenta lo que ocurre. Puede ser un poco incómodo cuando uno trae un tema diferente, pero recuerden ustedes que cuando alguien tiene una idea en una sociedad general y todo el mundo cree lo mismo en tal modo, y alguien trae un punto diferente, como le dije anterior, como ocurrió, no es que sea yo el que lo haya traído directamente, porque esto es de conocimiento de muchas personas. Ahora, cuando Galileo dije que la tierra era la que se movía, se creía que era el sol y a él quisieron crucificarle. ¿Y quién tenía la razón? Galileo. Entonces, mis amados hermanos, yo no sé ni le voy a decir qué día murió, pero Jesús duró 3 días y 3 noches. Y si ustedes se dan cuenta, el calendario bíblico de Dios comienza cuando se pone el sol. ¿Qué dice la palabra? Y fue la tarde y la mañana un día. Pablo también dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Sabe lo que significa eso, mis amados? Arréglate con tu hermano antes que comience el otro día. Cuando los discípulos quisieron, o José de Arimatea quiso sepultar a Jesús, lo quiso hacer antes de ¿qué? De que se pusiera el sol, porque ya iban a entrar en el día sabá o el día de la fiesta de los panes sin levadura, en el día que ellos cenaban el cordero. Yo no sé si ustedes me están entendiendo o se están confundiendo un poquito. Pero lo que yo quiero dejarles dicho, mis amados, la exactitud precisa del Padre en sus profecías con esta fiesta. Es tan así, mis amados, que desde el día que Israel salió de Egipto hasta cuando llegaron al Sinaí, 3 meses, ¿qué pasó? 50 días, mis amados. Después que Jesús resucitó hasta el día de Pentecostés, ¿cuántos días pasaron? 50, se repite lo mismo. Eso, mis amados, no es casualidad, es que el Señor sigue su patrón, sigue su plan. Yo no le estoy diciendo a usted que celebre estas cosas, pero eso nos da una indicación de qué Dios está haciendo con su palabra. Pero la palabra es un poco profunda si uno la busca. Porque Dios tiene todo planificado. Cuando Dios envía a su Hijo a la tierra, no va a hacer, vete ahora. O cuando lo envió por primera vez, ve ahora y cumple. Dios lo tenía planificado. Tanto así que Pablo dice en el libro de Gálatas que cuando se hubo el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Pero puede ser un poco contradictorio, mis amados. Quizá usted no lo había escuchado así. Ahora, Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua y que ya ha sido sacrificada. Ahora, una noche antes de Cristo morir, se reúne con los discípulos y hace lo que llamamos la Santa Cena.
Y tiene sentido las Sagradas Escrituras, porque para entender el Nuevo Testamento hay que leer toda esa parte del Antiguo Testamento. Mis amados hermanos, y entonces cuando Moisés fue al Sinaí y recibió la palabra, el objetivo de Dios era que ellos fueran reyes y sacerdotes y entregarle su espíritu. Pero cuando ellos escucharon los truenos, los relámpagos, escucharon todo y la montaña humeando, ellos se asustaron y le dijeron: Moisés, intercede tú por nosotros, habla tú, porque no queremos hablar con Dios. El objetivo del Padre era entregarle su espíritu, mas sin embargo observamos que desde el día en que Jesús resucitó hasta el día del Pentecostés, eso en griego, Pentecostés, en hebreo Shavuot, fiesta de la semana, que se contaba desde el primer día hasta el día 49 o 50. Jesús cumple directamente todo lo que está escrito en su vida. Yo sé que no hay muchos amén, pero esto es un tema que yo siempre lo he analizado y he preguntado y nadie me da respuesta. Y no es para crear controversia en su mente, sino tener las inquietudes de estudiar las Sagradas Escrituras. Porque cuando Pablo le hablaba a los hermanos de Berea, ¿qué era lo que ellos buscaban? El Antiguo Testamento, los profetas, Moisés y todas esas cosas. Porque las Escrituras, el Nuevo Testamento no existía como aún. Cuando Pablo le dice a Timoteo que todas las Escrituras es útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea enteramente preparado, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, porque eso era lo que ellos tenían. Y Pedro decía: si alguno hable conforme a la palabra, se refería a lo mismo. Y todos ellos citaban el Antiguo Testamento. Si yo les quiero dejar dicho, mis amados, que como predicadores nosotros nos equivocamos. Los escritores de la Biblia, inspirados por Dios, no se equivocaron, pero algunos traductores pudieron haberse equivocado en algunas cosas. Y uno tiene temor a veces de decir que posiblemente esto era lo que tenía que decir o buscar en el original, porque muchas veces se cita el original. Y de traducciones en traducciones pueden haber pequeñas cosas, pero en el fondo de lo que Dios dice no hay error. Pero en lo que yo puedo transmitir, sí. ¿Me entienden, mis amados hermanos? Así que, mis amados, es necesario cada día escudriñar. Yo no soy un maestro, simplemente soy como un estudiante de la Biblia que quiero conocer lo que dice la palabra de Dios y conocer los tiempos. Porque vuelvo y repito, en muchos países antiguos y ahora se adoraba el sol. Y a Tanin-Ro, que era el símbolo de aquella época como el dios Baal, lo adoraban. Y en muchas naciones hay estrellas, hay sol en algunas banderas. Eso tiene su tradición antigua, mis amados hermanos, porque el diablo siempre ha querido disfrazar la palabra y distorsionarla. Dios le dice al pueblo de Israel: cuando tú vayas a la tierra que yo te prometí, ten cuidado de lo que hacen esas naciones. Porque ellos sacrificaban niños, adoraban a Baal, a Astarot, que era el mismo Baal en Egipto, al dios Ra, al dios Sol, a la luna, a las estrellas, adoraban. Las cosas que Dios había puesto como señal para su tiempo fijo. Dice Dios que esas fiestas eran de Él. Y tenían que celebrarla en el tiempo que Él decía, no fuera del tiempo. Y se guiaban por el sol y las estrellas. Según dicen algunos entendidos, que el día de la luna llena, que era la Pascua, el primer día, dice que la luna estaba llena, era clara. Pero en el día hubo oscuridad cuando Jesús murió. Me parece que de las 12 hasta el mediodía, hasta las 3 de la tarde. Y vuelvo y repito, la exactitud del cumplimiento de la palabra de Dios dice que entre las 2 tardes tenía que hacerse el sacrificio. Había un sacrificio en la mañana y había otro a la tarde, que era a las 3 de la tarde. Y entre las 2 tardes le voy a dar más o menos
La interpretación que yo creo más correcta, dicen que los judíos a las 12 del día, ellos entendían que el sol bajaba hasta la puesta del sol, y eso ellos le llamaban entre las 2 tardes, y hacían el sacrificio a las 3 de la tarde. Entonces cuando Jesús dice, a la hora novena entregó el Espíritu, ¿verdad? Y murió, expiró. No es una coincidencia, mis amados hermanos. Es una realidad bíblica de lo que Dios había dicho. Y ponían la sangre en los linteles. Y eso era como un pacto para el pueblo y Dios. Saben, mis amados, que en la antigüedad, el libro de Job es viejísimo. Y en la puerta de la ciudad, la Biblia habla mucho de puerta. Y en la puerta de la ciudad se hacían juicios, se hacían negocios. Y entonces Job decía que él se sentaba a la puerta de la ciudad y juzgaba. Era como un juez. Entonces en las puertas también se hacían, cuando usted buscaba un invitado, hacían una cena, se hacía un sacrificio. No está directamente en la Biblia, pero tiene correlación. Y si usted aceptaba, usted entraba, y eso es lo que significa Pascua, pasar o brincar. Esa noche el ángel de Jehová no entró a la casa donde estaba la sangre, porque eso simbolizaba pacto. Eso se hacía. Ahora cuando Jesús dice en el capítulo 3, me parece, verso 23 de Apocalipsis: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Eso no lo está diciendo por casualidad, es porque siempre en la puerta se hacían invitaciones y se hacían cosas como pacto. No es que Jesús se lo está inventando, mis amados hermanos. En cada cultura hay tradiciones y hay cosas que son buenas y hay otras que no son buenas. Por ejemplo, en los afroamericanos, yo estaba viendo una película, cuando eran esclavos y ellos se casaban, ellos hacían el salto de la escoba. Yo estaba viendo una película los otros días de eso. Y ellos, si se paraban a la escoba, no aceptaban el pacto. Pero cuando brincaban la escoba, entraban en pacto. Cuando usted acepta la sangre de Cristo, usted entra en pacto con Él. Y eso era lo que simbolizaba y significaba. Y todo es recurrente y todo es concerniente a Cristo, la palabra del Señor. Ustedes ven la menorá o el candelabro. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Habían los panes de la proposición. Él dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Había un camino para entrar. Todo tiene correlación, mis amados hermanos. Si usted no ha entendido quizá algo de lo que le he dicho, porque yo no soy muy bueno explicando, pero es bueno hasta debatir de estas cosas, no para herirnos, sino para aprender. Porque muchas veces pueden haber discusiones como lo hubo en Jerusalén por el causa de la circuncisión, que tuvieron que venir de la iglesia, los ancianos y Pedro tener que explicar lo que pasó con los gentiles. Y hubo una discusión, dice, no muy pequeña, pero uno se atemoriza a veces. Pero dentro del debate, sin herirnos, sino escudriñando, puede salir un enriquecimiento espiritual de la vida de uno. Así que en esta mañana, mis amados hermanos, yo creo que Dios seguirá cumpliendo su promesa como lo ha hecho hasta el día de hoy. Así que Dios le guarde y Dios le bendiga. A los hermanos que están en las redes sociales, que el Señor siga derramando bendiciones sobre ellos y que Dios cada día continúe en sus vidas y no se alejen del Señor por más que aparezcan oscuros los tiempos. Así que en esta mañana Dios le guarde y Dios le bendiga. Iglesia de Dios en Sánchez Libertad se prepara para abrir nuevamente sus puertas. Adoptaremos un nuevo protocolo de higiene y conducta. Proporcionaremos gel desinfectante a la entrada y a la salida de cada servicio. Desinfectaremos las áreas comunes entre un servicio y otro. El uso de mascarillas será necesario dentro del templo. Y estaremos listos para proveer una a quien la necesite. Guardaremos las medidas de distanciamiento. Evitaremos los saludos de abrazos y besos. Y juntos, en armonía, seguiremos creciendo. Iglesia
Dios ensanche libertad, se prepara para un nuevo tiempo. Te esperamos